Continuamos aquí en Atrévete y estoy con un experto que para mí es un honor que esté en mi programa. Él es el doctor Alberto Domínguez. Bienvenido, doctor. Es un placer estar contigo, Isa. Y de verdad que hay temas de salud que aquejan a muchísimas personas, pero primero quiero hablar con usted de cómo ha sido su trayectoria, su carrera como médico, doctor. Ha sido llena de bumpers, llena de obstáculos que nos han enseñado, aprendiendo a saltarlos y a resolverlos, pues a ser constantes, perseverantes. Nací en Cuba, a los 13 años estuve en Colombia, huyéndole al comunismo, mi familia pues. Hice en Colombia el bachillerato, hice la carrera de medicina, hice pediatría, salí de Colombia a México a hacer infectología pediátrica, regresé a Colombia como infectólogo pediatra en 1984, era el segundo infectólogo pediatra en la nación, no pude conseguir trabajo. Luché por 2 años para conseguir trabajo en lo que me había formado, obtuve trabajo en otras cosas, pero no en eso. Me desengañé de la situación, vine para Estados Unidos, perdí lo que había hecho, decidí entonces hacer algo diferente, no repetir lo mismo que había hecho, y después de pasar todos los problemas que pasamos los extranjeros para ser aceptados como médicos, pude entrar en un programa de obstetricia y ginecología, que era algo que también siempre me había llamado la atención. Hoy pienso que debí de haberlo hecho desde el principio. ¿Es su pasión? Bueno, ahora lo es, a pesar de todos los problemas que tiene un obstetra y un ginecólogo para poder ejercer en Estados Unidos en forma apropiada, honesta y legal. Hice obstetricia y ginecología desde los primeros años de estar en Colombia, viendo los problemas que tenían mis compañeros y amigas en el área de la sexualidad. Me comencé a involucrar en leer sobre sexualidad, se me convirtió en hobby, y el hobby me impulsó a, una vez en Estados Unidos, a hacer una especialidad en sexualidad humana. Hice un máster, después hice un PhD, y me llaman mucho para hablar de sexo, porque cuando no tienen de qué hablar de política, pues les llama la atención hablar de sexo. Claro que sí, pero a mí me llama la atención hablar de temas como la fatiga crónica, que también es un tema muy de la mujer, porque es un tema hormonal también. Bueno, es un tema de todos. Sí, y la verdad es que a mí me afecta, me ha afectado por muchos años, y veo muchas personas que están alrededor mío que se quejan de lo mismo y que siempre estamos buscando algo que nos dé más energía. En mi caso, por ejemplo, yo hago mucho ejercicio, tomo agua, busco las maneras de contrarrestar y combatir ese síntoma. Pero lo que yo le quiero preguntar a usted, doctor, es: ¿hay algo específico en la medicina que ayude a las personas que tienen fatiga crónica? No, no hay nada específico. Realmente la fatiga crónica como entidad tiene 2 problemas graves. El primero es que no sabemos qué lo produce. Y el segundo es que, no sabiendo qué lo produce, pues no tenemos un tratamiento efectivo. El tratamiento en general es, como muchas cosas que no sabemos, de tipo sintomático. Tratando de hacer cosas que en general sabemos influyen en la salud de una persona para bien, no importa la enfermedad que tenga. Entonces, estamos trabajando en ese campo, pero específico no hay nada. Además, la fatiga es un síntoma que es de estos síntomas generalizados. Sí. Es decir, ¿qué problema en tu vida no te produce fatiga? Inclusive las cosas normales te producen fatiga. Te cansan, claro. Te cansa trabajar, te cansa no dormir bien, te cansa... las rutinas, por ejemplo. La rutina diaria te cansa. Entonces, es un aspecto en el cual se une la peste con el mal olor, ¿no? Y tú no sabes realmente qué puede estarlo produciendo. Además, hay una gran cantidad de entidades médicas claramente definidas que te producen casi todos los síntomas que produce un síndrome de fatiga crónica. Y entonces a veces tú te preguntas, bueno, ¿estoy frente a esto que está bien definido? ¿O tengo esto que es bien definido más fatiga crónica?
o todo es fatiga crónica y me parece que es esto que es bien definido. Voy a referirme a algo que yo veo todos los días en múltiples ocasiones, y que se parece mucho a la fatiga crónica. ¿Cuáles son los síntomas de una mujer que entra en menopausia? Y una mujer entra en menopausia en un buen número de casos a los 35 años. Doctor, no puede ser. Sí, señora. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Acaloramientos. Eso no es propio del síndrome de fatiga crónica. Insomnio, sudoraciones nocturnas, depresión, llanto fácil, irritabilidad, cambios de carácter, resequedad en la piel y resequedad en las mucosas, dolor con la relación sexual por resequedad en la vagina, disminución del deseo sexual, alteraciones de la regla, taquicardia, dolores de cabeza, ansiedad. De estos 20 síntomas que te he nombrado, de lo que conocemos con el nombre de menopausia, y sabemos que es francamente un déficit de las hormonas de la mujer, y que si le damos hormonas, todo eso desaparece en forma marcada. De todos esos síntomas, 12 o 10 son propios del síndrome de La fatiga crónica. fatiga crónica. Mucha gente en nuestra población tiene hipotiroidismo, por un montón de razones, mucha gente. Inclusive hay más gente con hipotiroidismo que no ha sido diagnosticado que el número de gente con hipotiroidismo que ha sido diagnosticado y está siendo tratada. Fuera de eso, sabemos que existe un hipotiroidismo subclínico, donde las pruebas son normales, sin embargo, realmente tienes un hipotiroidismo por una serie de otras situaciones médicas que uno valora. Y el hipotiroidismo se caracteriza en gran parte casi que por los síntomas del síndrome de fatiga crónica. El hipogonadismo, del cual hay una epidemia mundial, prematura. ¿Qué es hipogonadismo? Bueno, de que tus gónadas comienzan a funcionar menos, y si es al que nos estamos refiriendo, que es el prematuro, afecta tempranamente a la gente. La menopausia es hipogonadismo, los ovarios dejan de funcionar y dejan de producir hormonas. En el hombre, hipogonadismo, pues los testículos dejan de producir testosterona. Y en ambos, en la mujer y en el hombre, se comienza a sentir fatiga, depresión. A pesar de que puedes dormir, no duermes. A pesar de que puedas dormir, no te sientes totalmente recuperado. No se siente uno con energía, se le disminuye la libido, deja uno de tener interés por el sexo, tiene uno problemas para alcanzar el orgasmo, tanto el hombre como la mujer. Así que hay cosas, inclusive, en el síndrome de fatiga crónica que no aparecen ni en los libros ni en las publicaciones. Los aspectos sexuales que conlleva el síndrome de fatiga crónica no están descritos tan claramente como están descritos en cualquiera de estas entidades que te he nombrado, sí, pero forman también parte de ese síndrome. Y lo que usted me está diciendo es que, o sea, de verdad esto es un tema muchísimo más complejo de lo que se piensa y de lo que el mundo de hoy en las redes sociales, con este mundo de lo natural, lo fitness, todo este mundo que nos está mostrando, todos estos suplementos, nos dicen, bueno, tómate esto y tu fatiga se va a quitar. Y realmente esto tiene un tema muy serio detrás de eso. Isa, la gente tiene que darse cuenta que vivimos en un mundo de mentiras. En un mundo donde en este país el Dios claramente establecido es el dinero. No tan claramente establecido en otros países, pero que esta tendencia de convertir al dinero en Dios está pasando a todas las regiones del mundo. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque a la gente no le importa o le importa un bledo por tal de ganar dinero, engañar al otro o perjudicar al otro. Y desgraciadamente, inclusive en este país, hay lo que yo diría un complot o una mafia gubernamental en la que el gobierno no trata de evitar que al pueblo se le explote. El sur de la Florida
es la capital del fraude en los Estados Unidos. Y cuando hablo del fraude, que siempre aparece en los periódicos y en las noticias, yo no me estoy refiriendo al fraude al Medicaid ni al fraude al Medicare. Me refiero al fraude que se le hace a 20 millones de personas que viven en esta área del país, haciéndole consumir un montón de estupideces y porquerías que no sirven para nada. Que no tienen ningún tipo de investigación. Ningún tipo ni de investigación ni de acción, y se ha comprobado en muchos casos que no sirven. La gente lo sigue utilizando. En 1948, Linus Pauling demostró que la vitamina C prevenía el resfriado. Lo publicaron en las revistas médicas. La prensa y los medios masivos de comunicación lo hicieron llegar a todo el mundo. Le dieron el premio Nobel de Medicina por haber hecho tal descubrimiento. 3 años después, 3 investigadores diferentes, sin previo acuerdo, demostraron que Linus Pauling se había equivocado y que la vitamina C no prevenía el resfriado. En el año 2019, en una ciudad que queda al sur y al este de los Estados Unidos y que se llama Hialeah, el 96% de esa población consume vitamina C para prevenir el resfriado. No es solamente, por un lado, el fraude que mucha gente crea con respecto a cualquier producto. Comienzo a dar nombres. Biotina para la caída del cabello, colágeno para la artritis, CoQ10 para esto, omega de tal tipo y del otro tipo y del otro tipo. Todas estas cosas se han visto en medicina que no sirven realmente para todas aquellas cosas que la promueven. Entonces, por un lado, la tendencia de la gente de explotar al otro, como sea, y por otro, la falta de educación de nuestra gente. Y la necesidad de que nos resuelvan las cosas. Algo sí. Como un... Pero te estás ganando otro problema cuando te dejas engañar. Doctor, yo con usted podría sentarme a hablar mucho tiempo porque de verdad es una persona que tiene demasiado conocimiento y que las personas deben saber todo este tipo de cosas porque es importante que no nos estemos sobrecargando de comprar cosas que de pronto no tenemos necesidad. Es importante que hayan más programas masivos de educación para nuestra comunidad. La mayoría de los productores de radio y de televisión, cuando usted les habla de hacer un programa de educación a este nivel, no les llama la atención. Les llama más la atención lo que es el espectáculo. Proponga usted algo que sea espectacular. Eso es lo que va a llamar la atención del televidente, pero yo sí creo que esto va a llamar la atención porque de verdad que tenemos que preguntarnos qué estamos consumiendo y qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. Doctor, gracias por haber estado conmigo aquí en Atrévete. Okay. Y a ustedes les digo quédense porque les tengo una invitada súper especial.